Saludos, mi nombre es Michael Alejandro Parra, soy estudiante de quinto año de medicina en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Y bueno, en esta oportunidad les voy a estar presentando un caso clínico correspondiente a la cátedra de Clínica Médica 2, a cargo de la doctora Marisol Balagú. Entonces, comenzamos con la enfermedad actual, ¿no? Se trata en este caso de una paciente femenina de 49 años de edad, natural y procedente de Caracas, Venezuela, quien consulta por presentar desde hace aproximadamente un mes dolor abdominal en hipocondrio derecho y una discreta coloración amarillenta de pieles claras. Entonces, partiendo de esa enfermedad actual, pudiésemos decir que tenemos dos diagnósticos sindromáticos grandes de todo el caso, que sería el primero, el síndrome doloroso abdominal, y el síndrome ictérico. Entonces, de manera práctica, vamos a tomar en este caso, en esta discusión, no el componente del síndrome doloroso abdominal, sino que nos vamos a ir por el síndrome ictérico. Entonces partimos la discusión del caso, recordando lo que significa un síndrome ictérico, ¿no? Que sería ya una expresión, una entidad clínica, que es un hallazgo al examen físico que podemos encontrar cuando los niveles de bilirrubina sérica se encuentran por encima de 3 miligramos por decilitro. Incluso en algunos textos se pudiesen encontrar o se pudiesen referir que a nivel de 2.5 o 2 miligramos por decilitro ya pudiese expresarse en el paciente, sobre todo a nivel de lo que serían las escleras y mucosa sublingual, pero en líneas generales 3 miligramos por decilitro es el número que es más aceptado. Entonces, cuando buscamos las causas de lo que sería este posible cuadro no clínico, las causas de ictericia son múltiples y bueno, cuando se revisan son muchísimas, pero bueno, en esta discusión intenté realizar como una síntesis de todo lo que serían unos 10 subgrupos, comenzando con las típicas que son causas congénitas o hereditarias, las que son una de las más mencionadas, las causas infecciosas, causas también hematológicas, colestásicas o obstructivas, las que tengan componente traumático, tóxicas, metabólicas o también llamadas endocrinológicas, las inmunológicas, algunas que venían con un componente cardíaco y por supuesto las que son de origen neoplásico o también llamadas oncológicas. Entonces comenzamos definiendo o discutiendo cada una de estas entidades nosológicas para poder posteriormente ir desarrollando el caso y obtener un diagnóstico final. Entonces, en el caso de las causas congénitas, como decimos, como su nombre lo dice, son prácticamente patologías que tienen un componente hereditario. La mayoría de ellas gira en torno a lo que son los trastornos hemolíticos y bien sea porque existen fallas a nivel del procesamiento, del metabolismo de la bilirrubina o incluso de su movilización a través de toda la vía biliar, eh, como por ejemplo la presencia de esferocitos, eritrocitos, anemias, por ejemplo la anemia depanocítica o anemia falciforme, que afectan, digamos, la vida media del eritrocito y por consiguiente su digamos, degradación y liberación de la bilirrubina, lo que es el componente sérico o sanguíneo, ¿no? Y la posterior expresión de esta ictericia. Entonces, otros síndromes como el síndrome de Crigler-Najjar, síndrome de Gilbert, síndrome de Dobin-Johnson y síndrome de Rotor, que hay, digamos, afecciones específicas, bien sean afecciones enzimáticas, que generalmente se manifiestan desde edades tempranas y que posteriormente o en cierta etapa pudiesen expresar o cursar con algún grado de ictericia. Enfermedad de Wilson también es una de las más nombradas, que conjunto con la enfermedad de Crigler-Najjar son las que pudiésemos digamos, sospechar un poco más en el caso del contexto de la paciente, porque son de las dos entidades que son las que se pudiesen encontrar en edades mucho más avanzadas. La mayoría de estas causas congénitas, colestasis intrahepática familiar progresiva, el síndrome de Summerskill-Walsh, o también llamada colestasis benigna recurrente, la protoporfiria eritropoyética o enfermedad de Caroli, digamos que ellas siempre se expresan en edades tempranas de la vida. Pero por ejemplo la enfermedad de Wilson, que son alteraciones digamos en la excreción del cobre, con una acumulación progresiva del mismo, ya se hacen ostensibles cuando el nivel de cobre en algunos de los órganos, como por ejemplo en el hígado, en el cerebro, ya alcanza un nivel máximo y pues comienzan a dar sintomatología. Bueno, este tipo de causas hay que indagarlas muy bien y como mencioné anteriormente, pues vienen asociadas sobre todo a la edad y pues salen del contexto por ahora. En el caso de las causas infecciosas, pues son una de las más mencionadas, una de las que más pudiésemos mencionar, sobre todo en el caso de las virales, donde tenemos como entidades representativas la hepatitis A, la hepatitis B, C, D, D, E,
Otros virus que también pudiesen estar en contacto, que en cierta etapa pudiesen manifestarse con ciertos grados de ictericia, como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, herpes simple. Y también están descritas algunas colangiopatías asociadas a la infección por virus de VIH. Entonces son una de las causas que se pudiese indagar bastante, pero sí tienen gran peso al momento de tomar o realizar un diagnóstico. Igual que las bacterianas, cuyo digamos el máximo representante es la parte de la leptospirosis. Parasitarias como la malaria paludismo, la babesiosis, hidatidosis o sea, sobre todo el quiste hidatídico, fasciola hepática y ascaris lumbricoides, pues también toman una parte importante en estas causas. Sin embargo, pues hay que asociarla bastante con los antecedentes de la paciente y hay que interrogar bien para poder llegar a este tipo de diagnóstico. En el momento de las causas hematológicas, pues todo lo que conlleve a que se presente anemia en el paciente o alguna condición que lleve a hemólisis o coagulopatía, pues por supuesto pudiesen cursar con ciertos grados de ictericia. Es cuestión de ya serían estudios un poquito más exhaustivos y determinar cuál es el estado general del paciente, cuál es el estado actual, sobre todo el componente, digamos, plasmático, para poder llegar incluso a este tipo de causas de que la anemia pudiese ser la causante de algún síndrome ictérico. Cuando hablamos de otro tipo de causas, como por ejemplo las causas colestásicas o las que también que son de tipo obstructivo, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, síndrome de conducto biliar evanescente, enfermedades oclusivas. Como están aquí descritas, pues principalmente son de tipo que impiden o donde el tránsito de esta vía biliar se ve afectado y por consiguiente pues el mecanismo va a ser esa recirculación, ¿no? de lo que es la parte de la bilirrubina nueva, el componente sanguíneo, y pues su expresión a nivel ya de lo que sería piel y mucosa. Esa hiperbilirrubinemia que se va a formar. También está la colestasis, bueno, benigna postoperatoria, coledocolitiasis, pancreatitis crónica y síndrome de Mirixi, que también en este momento ya son entidades que cuando se genera algún tipo de obstrucción, que sea algún tipo de, digamos, cálculos o en el caso de el quiste o pseudoquiste pancreático, que generen algún tipo de interrupción en esa misma, digamos, los conductos biliares, pues por supuesto van a causar los mecanismos que conllevan a la ictericia. Cuando hablamos de las causas traumáticas, básicamente después de un traumatismo que haya una extravasación grande de sangre, formación de un hematoma, pues la reabsorción del mismo pudiese conllevar a la aparición de ciertos grados de ictericia por la gran liberación de bilirrubina del torrente sanguíneo. Causas tóxicas, que dentro de las que existen pudiésemos hablar de dos grandes grupos, las que son de tipo farmacológico y no farmacológico. Como su nombre lo dice, pues las farmacológicas se refieren al consumo de algunos fármacos que básicamente después su uso, sobre todo en el caso de la dosis, resulta con dosis que pueden llegar a la hepatotoxicidad y por supuesto esa inflamación o digamos esa afectación hepática pues pudiese interferir con los mismos mecanismos y causar ciertos grados de ictericia por permitir o digamos impedirse ese mecanismo de circulación de la bilis. Y en el caso de las no farmacológicas, pues toxinas del ambiente como cloruro, el consumo de digamos ciertas infusiones herbáceas, té de jamaica, setas, el arsénico, el alcohol incluso pudiese llegar a causar ciertos grados de afectación hepática y por consiguiente la manifestación de síndromes ictéricos. En el caso de las causas endocrinas o metabólicas, pues el hipertiroidismo, se habla de la obesidad, se habla de la diabetes y del embarazo como los mayores representantes, bien sea por daño directo hepático o por causar condiciones, bien sea como de la estatosis hepática o en el caso del embarazo, ese enlentecimiento por dilatación de las vías biliares que pudiesen llevar en cierto modo a que pudiese condicionarse una aparición de un síndrome ictérico. Sin embargo, pues habría que estudiar si no sería lo más común. En el caso de las causas inmunológicas, la hepatitis autoinmune pues es una de las que más se menciona. La hepatitis autoinmune es una de las que, digamos, entidades clínicas que no tiene una causa específica que esté muy bien descrita. Sin embargo, pues como se entiende, es un mecanismo inmunológico donde el mismo cuerpo reacciona o ataca lo que sería la célula hepática y por consiguiente esa afectación pudiese causar este síndrome ictérico. Entonces, en el caso de la paciente es un contexto que habría que indagar muy bien para poder
llegar a este tipo de causas. Cuando hablamos entonces de las siguientes, que son las causas cardíacas, eh, no es un mecanismo muy común, sin embargo se describe como una de las causas de que en el momento de las insuficiencias cardíacas o en el caso de formación de algún tipo de shunts portosistémicos o espontáneos o bien sea quirúrgico, se va a reducir la oferta de la bilirrubina no conjugada que llega hacia el hepatocito. Entonces ese mecanismo, que sería prehepático, pues va a causar o va a resultar en un tipo de expresión de un síndrome ictérico. Entonces es una de las causas cardíacas que también se pudiesen describir al momento de hablar del síndrome ictérico. Cuando hablamos de las causas neoplásicas que no se pudiesen dejar por fuera, todos los tipos de cáncer, sobre todo relacionados por supuesto con el hígado, cáncer hepático, cáncer de vesícula, cáncer de páncreas, o también otras entidades así como las colangiocarcinoma, el cáncer ganglionar, sobre todo localización en el hilo hepático, cáncer también a nivel de la ampolla de Batter o adenopatías de algún tipo, cualquier tipo de, digamos, lesiones como lo que son los quistes, divertículos o tumores de origen múltiple, bien sea a nivel hepático o a nivel de cerca de los conductos biliares que hagan un mecanismo obstructivo, bien sea benigna o maligna, pudiesen llegar o desencadenar en lo que sería un síndrome ictérico. Entonces, estas causas son un poco de estudio, digamos, mayor, que probablemente a este punto donde solamente conocemos la enfermedad actual, no podemos llegar, sin embargo, con el estado general del paciente, que pudiésemos indagar un poquito más, conocer los antecedentes, son una de las que siempre tenemos que tener presente y no descartarlas de entrada. Ahora bien, entonces ya mencioné de manera breve y muy resumida lo que serían las causas de este síndrome ictérico. Vamos a conocer un poquito lo que tenemos en cuanto a los antecedentes de la paciente del caso. Entonces, básicamente son dos antecedentes de importancia, que son que esta paciente refiere a haber recibido transfusión sanguínea posterior a una esterectomía que se realizó hace unos 12 años. Y que la paciente estuvo en control y se realizó dos tratamientos de conducto, son tratamientos odontológicos, hace aproximadamente 15 años. Sin embargo, ella refiere que ya de ese tiempo para acá no tuvo ningún control y no volvió a acudir a este tipo de chequeos o controles odontológicos. Básicamente esos son los dos de importancia que tenemos que tener en cuenta. Y en caso de que es una paciente también aparentemente sana, que en el caso de sus hábitos psicobiológicos niega el consumo de alcohol, no utiliza cigarrillos y no utiliza ningún tipo de fármacos o es dependiente de algún tipo de drogas de uso ilícito. En cuanto a los familiares, pues sus padres son aparentemente sanos y tiene solamente una hija de 15 años que también es aparentemente sana. Entonces tenemos que ya comenzar como a engranar cuáles son nuestros antecedentes, cuáles son lo que tenemos en cuanto a la enfermedad actual y el síndrome que ya hemos ido desarrollando, que es la parte del componente ictérico, ¿no? Entonces vamos a comenzar a descartar las causas. Cuando hablamos de las causas, pues tenemos que el componente congénito, si digamos engranamos lo que es la enfermedad actual con lo que tenemos en los antecedentes, entonces no nos interfiere mucho, porque tenemos la parte de que ya mencionamos que es algo de la edad. Entonces si la edad es como ya mucho más avanzada y tenemos entidades que tienen otras manifestaciones, entonces pudiésemos eliminarlo por ahora. En el caso de las causas infecciosas, es una de las causas que, como por ser tan prevalente, deberíamos siempre mantener y sospechar. Entonces vamos a quedarnos con una de las causas infecciosas. Hematológicas, pues la paciente no presenta otra sintomatología, debilidad, fatiga. Otro que pudiese ser o sugerirnos que la paciente presente algún tipo de anemia, entonces vamos a eliminarlo. Colestásica la pudiésemos tener presente, sin embargo, pudiésemos verificar el examen físico para ver si existe otro hallazgo que nos pudiese corroborar un poquito más. Traumáticas, pues vamos a eliminar, la paciente no refirió algún tipo de traumatismo, algún accidente. Tóxica también, metabólica, no tenemos un antecedente que nos sustente. Inmunológica y cardíaca tampoco. Y las neoplásicas sí podemos, digamos, sospechar y corroborar un poco, pero como dije, siempre estas son, digamos que, causas que pudiesen requerir un análisis mucho más exhaustivo y también la confirmación a través de paraclínico. Entonces, si hablamos un poquito del examen físico de la paciente, los hallazgos pertinentes son básicamente tres. La paciente presenta una coloración amarillenta a nivel de piel y escleras. La paciente presenta una discreta presencia de arañas vasculares a nivel del tórax y hepatomegalia. Entonces, con estos datos, pudiésemos pensar un poquito más y ya reducir las causas que ya habíamos, con las que nos habíamos quedado,
y vamos a ir en lo que sería a descartar la parte neoplásica y la parte de lo que sería obstructiva, a pesar de que también pudiese presentarse por los hallazgos que tenemos en la hepatomegalia y la presencia de lo que serían las arañas vasculares a nivel de tórax. Pudiésemos explicarlo también por el componente infeccioso. Entonces vamos a buscar una causa y vamos a elegir lo que sería la parte infecciosa para hacer un diagnóstico presuntivo de este caso clínico. Entonces, dentro de las causas infecciosas, como mencionamos, la hepatitis es una de las patologías o de las enfermedades que tiene mayor prevalencia. Como sabemos, ya hepatitis hemos mencionado que tiene varios tipos: A, B, C, D, E, que con su participación, en que por supuesto dentro de ellas hay unas que son autolimitadas, como el caso de la A, y otras que tienden a la cronicidad, como el caso de la B, C y D. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros ya tenemos que engranar que nuestra enfermedad actual sí pudiese coincidir con algún cuadro de hepatitis, y que nuestros antecedentes van a sustentar un poco más, porque son antecedentes de importancia, sobre todo en relación con las transfusiones de hepatitis C y hepatitis B, pues que la paciente incluso llegó a estar en una condición que ingresó a un quirófano, y no podemos descartar la posibilidad de que la paciente se haya, digamos, infectado en ese momento. Entonces, de acuerdo a la clínica que la paciente está presentando, y a los antecedentes que ella posee, y al examen físico, lo que encontramos, sobre todo la parte de lo que sería el componente de la hepatomegalia y la aparición de arañas vasculares, pudiésemos sospechar que estamos en presencia de estos estigmas hepáticos que son propios de alguna, digamos, hepatopatía crónica. Algunas partes está escrito pues que por supuesto estos estigmas hasta ahora pues pudiésemos estar comentando que se trata de digamos, un estadio inicial de una enfermedad que se está manifestando, que básicamente fue hace bastante tiempo. La paciente, sus antecedentes son de hace aproximadamente 15 y 12 años. Entonces pudiésemos hablar de que la paciente pudo haber estado infectada en ese momento, y para ese punto pues ella, lo que simplemente la enfermedad pasó desde un punto de vista asintomático, o tal vez la sintomatología fue muy leve y la paciente no pudo relacionar, no se dio cuenta de que tenía este tipo de afección. Entonces, si hacemos el engranaje con los antecedentes, pudiésemos sospechar de que estamos en presencia de un diagnóstico, ¿verdad?, que es básicamente posterior al análisis clínico de este caso, y pudiésemos concluir que estamos en presencia de un síndrome ictérico que está asociado a una hepatopatía crónica, cirrosis hepática, cuyo diagnóstico etiológico podría ser que estamos en presencia de una hepatitis viral crónica por virus de tipo C o tipo B, por lo anteriormente descrito. Entonces sería cuestión de hacer ya la parte clínica, el análisis, y el diagnóstico final ya pudiese ser confirmado al momento de que nosotros hacemos el componente paraclínico. Bueno, gracias por su atención y esperemos que haya servido o haya sido de utilidad.